El último punto en el cual vimos con ustedes Nos quedamos en la relación jurídica, licenciado. en la relación jurídica. Correcto, Ale. Muy bien, entonces ya casi estamos terminando. Bueno, vamos a hacer un rápido recordatorio solo para preguntar nada más. Vamos con una primera pregunta para ver si se nos está quedando el tema. ¿Alguien me puede apoyar y me puede decir cuáles son los atributos de la persona jurídica individual? Nombre, capacidad, domicilio, estado civil y patrimonio. Muy bien, aquí los estoy mencionando y ahora entonces solo una persona más, un estudiante más que me quiera decir qué es el nombre. Adriana Di Alessandra. Jacqueline, por favor, compañera. Adrián. Muy buenas tardes. El nombre es un carácter que individualiza a las personas. Muy bien, ¿cómo se integra el nombre? El nombre propio o de pila, el nombre patronímico o de apellido, Muy bien, el nombre patronímico o los apellidos, tanto del padre o la madre, o en última instancia la ley reformó y ahora se puede colocar los dos nombres o los dos apellidos de la madre. Muy bien. Quisiera nada más, por favor, ahí, por ahí cuando hablamos del nombre, eso significa que se le va a consignar y va a quedar anotado en el registro civil de las personas cuando lo inscriban. Quisiera hacer una llamadita de atención acá por si a ustedes les interesa, solo para hacer la pregunta y que nos quede claro. Cuando un niño nace, lógicamente los padres están obligados a inscribirlo en el registro civil de las personas. La pregunta es, ¿qué plazo señala la ley para inscribir a ese menor de edad, en el caso de Guatemala? ¿En cuántos días tienen los padres para ir a inscribir a su hijo al registro civil de las personas? 60 días hábiles. 60 días hábiles. ¿Serán 60 o serán 30? Magalí Monzón dice 30 días, licenciado. Muy bien. La compañera nos decía también 60. Quiero nada más aclararles que nuestra ley tuvo una reforma en ese sentido y hoy diríamos modernamente o actualmente, diríamos entonces, se dio un plazo de 60 días para inscripción de nacimiento de los niños. 60 días contados a partir de la fecha de su nacimiento. Esa fue la última reforma que se hizo al Código Civil y con base a la ley del RENAP. Son 60 días. Para cualquier otro acto sí son 30 días, pero para inscripción de nacimiento son 60 días. Muy bien, solo para información. ¿Alguien levanta la mano por ahí? Cristian Pacheco, por favor, compañero. Licenciado, una pregunta. ¿Qué pasa si el padre no inscribe en ese tiempo al niño? Bueno, lógicamente, después de esos 60 días, si no lo hacen, lo puede ir a inscribir, solamente que se va a hacer acreedor a una multa por no hacerlo en tiempo. Me parece que esa multa oscila más o menos como de 25 quetzales. Ahora, si Muchas pasado de gracias, eso, licenciado. gracias. Si también tomen muy en cuenta que si lo hace ya muy extemporáneamente, como hablamos directamente, de repente el padre se le olvidó que no inscribió a su hijo. Le dieron 60 días y se le olvidó. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y a los 5 años, ay, si no lo he inscrito, lo voy a ir a inscribir. Ahí puede ser que en el registro civil de las personas le digan, lo siento mucho, pero no lo podemos inscribir.
tiene que ir y buscar a un juez o a un notario para que le hagan una inscripción extemporánea. Es decir, ya es un trámite totalmente que está regulado en la ley y por supuesto ya lleva su tiempo y va a generar costos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces algunos registradores dicen. Ahora, si es que pasó un mes, 2 meses, o 3, 4 meses, bueno, todavía le cobran la multa, pero se lo van a inscribir sin tanto trámite. Esa es la Licenciado, observación. disculpe que lo moleste, pero no está grabando la clase, LIC. Ay, gracias, vamos a volver ahí. Le agradezco, vamos a salir un momentito por acá y sí grabamos porque si no, muy bien. Entonces, volvemos una vez más a nuestro tema. Muy bien, entonces pasamos y volvemos a lo que estábamos hablando. Básicamente estábamos recordando y repasando a la vez lo que son los atributos de la persona jurídica individual. Los atributos de la persona jurídica individual, dijimos, cuando hablamos básicamente y lo comparamos con lo que es la persona jurídica colectiva, nos vamos a dar cuenta que la persona individual tiene nombre y el nombre se integra de dos partes, nombre propio y nombre patronímico, y mientras que hablamos de la persona jurídica colectiva, tiene nombre, solo que se va a llamar razón social o denominación social. Por ahí escuché que alguien levantaba la mano, licenciado. No, licenciado. Bueno. Y si seguimos comparando los demás atributos, la persona jurídica individual tiene capacidad, tiene domicilio, tiene nacionalidad, tiene patrimonio. Lo único que no tiene es estado civil directamente como atributo. Solamente ese atributo le corresponde a la persona jurídica individual. Estábamos hablando sobre lo que es en sí los atributos de la persona jurídica individual y estábamos hablando del tiempo o plazo que la ley da para inscribir el nacimiento de un menor de edad. Dijimos que son 60 días y respondíamos a la pregunta del compañero, lógicamente, ¿qué pasa si no se inscriben esos 60 días? Pues se lo van a inscribir siempre y cuando le van a imponer una multa por una inscripción extemporánea. Pero si se pasa ya demasiados tiempos, meses o años, ahí ya no se lo van a inscribir así suavemente, sino que simplemente lo van a mandar a que realice diligencias de jurisdicción voluntaria de inscripción extemporánea. Eso implica ya un largo trámite y un gasto extra. Entonces, para evitar eso hay que cumplir con lo que la ley establece. Bueno, eso era del repaso así rápido, pero queremos entonces avanzar. Ya vimos lo de la persona jurídica colectiva. Y quiero avanzar con ustedes para concluir el tema que habíamos hablado con lo que es el nacimiento y extinción de la persona jurídica colectiva. Cuando hablamos del nacimiento y extinción, ¿cuándo nace y cuándo termina la persona jurídica colectiva? Porque si nos hacemos la pregunta, ¿cuándo nace una persona? Pues ya sabemos que el nacimiento se va a dar cuando la madre da a luz, cuando hay ese desprendimiento del vientre materno de ese niño y lógicamente, ¿y cuándo termina? Cuando fallece esa persona. Eso se extingue cuando fallece la persona. Pero en el caso de la persona jurídica colectiva, su nacimiento va a ser en el momento en que se le otorga la personalidad jurídica. Ahí se da básicamente el nacimiento. Al momento de otorgarse la personalidad jurídica, y esa personalidad jurídica se la va a otorgar el Estado al momento de inscribir la escritura constitutiva en el Registro Mercantil General de la República. Eso estamos hablando directamente de lo que es el nacimiento de la persona jurídica colectiva. Y cuándo se extingue, o sea, cuándo termina
Persona jurídica colectiva dice que se extingue por fusión. La fusión no es más que la unión de dos o más personas jurídicas colectivas, que las absorbe una de ellas. Un caso muy simple es básicamente cuando hablamos, por ejemplo, de los bancos. En Guatemala se ha dado una fusión de una serie de bancos. Solo citemos un simple ejemplo. El banco Granay Thompson, el famoso banco GIT, decidió absorber básicamente a otro banco que ya estaba por cerrar o no sé a qué arreglos hayan llegado. Por ejemplo, es el Banco Continental, sociedad anónima. Y entonces ahora se llama Banco GIT Continental. ¿Por qué? Porque se unieron los dos, ya es una persona jurídica colectiva por fusión. Ahorita, digamos, ya no podemos hablar de Banco Continental, se llama Banco GIT Continental, porque el GIT vino y el Continental se fusionó o se unió básicamente al principal, que es el GIT. Esa es una forma de extinguir. ¿Cuál fue entonces la persona jurídica que se extinguió? Continental. Eso es básicamente. Sí. Entonces, aquí en este caso tenemos la otra forma de extinguir la persona jurídica colectiva es la liquidación. Una sociedad anónima ya no desea continuar porque está realmente en quiebra, ya no le da sus ingresos, ya no son factibles de continuar, ellos van a terminar liquidando, cierre por liquidación. O puede ser que en la escritura de constitución diga de una vez que cuando se constituyó, fijaron un plazo por 10, 15 o 20 años y terminado el plazo, ahí se extingue o ahí se termina. O en el caso, que es el más común y corriente, cuando es por mutuo acuerdo de los socios o de los accionistas, deciden extinguir o terminar la sociedad o la persona jurídica colectiva. Estos entonces son los casos de nacimiento y extinción de la persona jurídica colectiva. No sé si quedó claro. ¿Alguna pregunta, por favor? Adrián García, por favor, compañero. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, mi internet se cortó un poquito y no pude escuchar mucho del se extingue. ¿Podría repetirlo, por favor? Muy bien. Estamos hablando del nacimiento y de la extinción, o sea, cuándo empieza y cuándo termina la persona jurídica colectiva. Dijimos que la persona jurídica colectiva nace cuando se le otorga la personalidad jurídica por parte del Estado. Si se trata de una sociedad anónima, por ejemplo, ¿en qué momento le van a otorgar personalidad jurídica? Cuando se inscribe o ya la sociedad queda debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República. Ahora vamos. ¿Y cuándo se extingue? O sea, ¿cuándo se termina la persona jurídica colectiva? Se puede extinguir por varias formas. En primer lugar, por fusión. La fusión no es más que la unión de una persona jurídica colectiva a otra más. Decíamos el ejemplo muy simple. Banco Granay Thompson, Sociedad Anónima, el GIT. Es un banco que inicialmente era solo Banco GIT. Pero se pusieron de acuerdo porque el Banco Continental quizá tenía problemas en su funcionamiento y mejor decidió, en vez de desaparecer y liquidarse, mejor decidió unirse o fusionarse al GIT. Y de esa cuenta entonces el GIT absorbe por fusión al Banco Continental y ahora se llama Banco GIT Continental. Ahí entonces, ¿qué persona jurídica fue la que se extinguió? Banco Continental. ¿Quién la absorbió? Banco GIT. Entonces, ahí hay una extinción de una persona jurídica colectiva llamada Banco Continental. Si se extinguió por fusión, porque ahora ya no podemos hablar de Banco Continental. Claro que eso pasó a formar parte de lo que es hoy en día el Banco GIT. Y así hay otros casos más. Por ejemplo, me parece que es el BAM, Banco Agrícola Mercantil. Antes solo existía Banco Mercantil. Luego había un Banco Agrícola. Y estos ahora se unieron y ahora se llama Banco Agrícola Mercantil por fusión. Y por liquidación, pues lógicamente cuando la persona jurídica colectiva decide liquidar su patrimonio porque ya no es factible continuar con los fines por los que fueron creados, liquidación. Ese proceso de liquidación lógicamente lleva un trámite legal para determinar que proceda la liquidación y terminar y solventar todas sus obligaciones y sus derechos.
También se puede extinguir una persona jurídica colectiva por el plazo. Cuando se constituye, por ejemplo, una sociedad anónima, se puede decir que se constituye por el plazo de 25 años. Culminados los 25 años, ahí se terminó. Ya no hay mayor cosa que hacer, estamos hablando por plazo. Pero también se puede extinguir una persona jurídica colectiva por mutuo consentimiento o acuerdo de los accionistas o de los socios. Tenemos una sociedad anónima, ya no puede funcionar y deciden mejor cerrar, y se va a cerrar por mutuo acuerdo. Lógicamente deben cumplir con todas sus obligaciones pendientes de solventar. Eso es básicamente en relación al nacimiento y extinción de la persona jurídica colectiva. ¿Preguntas hasta dónde vamos? ¿Está claro el tema de nacimiento y extinción de la persona jurídica colectiva? Sí, licenciado. Gracias. Seguimos entonces. Y hoy hablamos sobre la relación jurídica. Por aquí nos habíamos quedado el último día con ustedes. ¿Qué es la relación jurídica? Recordemos que el término relación jurídica va encaminado a lo jurídico propiamente dicho, pero la relación, si hablamos básicamente, pueden haber relaciones familiares, pueden ser relaciones laborales, relaciones estudiantiles, relaciones de iglesia. Bueno, ahí estamos hablando que el término relación significa que hay un vínculo entre dos sujetos o más, surgida de la realización de un supuesto normativo en el caso de la relación jurídica. Ese vínculo entre dos sujetos que va a surgir de la realización de un supuesto normativo, o sea, en una ley, y que coloca a uno de estos sujetos en calidad de sujeto activo frente al otro en calidad de sujeto pasivo, en relación a una prestación determinada. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos del tema de relación jurídica, vamos a estar refiriéndonos básicamente a la participación de dos personas, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Me adelanto de una vez a citarles un ejemplo. Voy a ejemplificarlo de esta manera para que se pueda tomar la idea más concreta. Imaginémonos, la licenciada Ángela está en su casita ahorita ya atendiendo la actividad puramente de apoyo a nuestra clase. Pero si yo me pongo de acuerdo con ella y directamente yo le digo, licenciada, présteme 5,000 quetzales. Y tengo confianza y le pido que me haga ese préstamo. Y ella me dice, con mucho gusto, licenciado, ¿hasta en cuándo me lo va a pagar? Yo le digo, en unos 15 días o 20 días. Ah, correcto. En ese momento se está entablando una relación jurídica. Por supuesto, ella va a tomar el papel de sujeto activo, que va a convertirse en la acreedora. Y yo voy a ser el sujeto pasivo o voy a ser el deudor. Esa es una relación de carácter jurídico y, por supuesto, que va en relación a un crédito. A eso, cuando hay un vínculo entre dos sujetos, entre dos personas, y que lógicamente está fundamentada en ley, claro, por ejemplo, si yo estoy haciendo un préstamo, la ley me permite, eso se llama un crédito. En la ley le llaman un mutuo, con garantía o sin garantía. Por ejemplo, ¿cuántas personas compran su casa a plazos? Lógicamente hay una relación de carácter jurídico. El sujeto activo o el acreedor va a ser el vendedor o la institución inmobiliaria o el banco, no sé. Y el sujeto pasivo va a ser el que está adquiriendo el bien, pero además va a ser deudor y el que tiene la obligación de pagar. A eso se le llama una relación jurídica. Bien, diríamos entonces que la relación jurídica se estrecha fuertemente entre dos o más personas que están celebrando un negocio jurídico y en donde uno se va a convertir en sujeto activo y el otro en sujeto pasivo. Cuando digo entre dos o más personas, aquí veamos esto ejemplificar gráficamente el vínculo que establece y entabla esa relación jurídica. Bien. Aquí lo podemos ejemplificar todavía un poquito más amplio, oígase bien, lo que son las relaciones jurídicas. La relación jurídica es entre dos o más personas y entonces podemos hablar de una relación jurídica sustantiva, fundamentada en la ley
que diríamos estamos hablando de un sujeto activo y de un sujeto pasivo. Dentro de un conflicto de intereses con relevancia jurídica. Aquí diríamos en la relación jurídica de lo que estábamos yo ejemplificando, que la licenciada Ángela me hizo un préstamo de 5,000 quetzales. Ella se convirtió lógicamente en acreedora y yo en deudor. Diríamos, aquí estamos hablando, esta es una relación jurídica sustantiva, porque el derecho sustantivo me está permitiendo que ese negocio o esa transacción económica que estamos haciendo está regulado en la ley. Y entonces ella pasa a ser sujeto activo y yo voy a ser el sujeto pasivo. Pero ¿qué pasa si dentro de esa relación a mí se me ocurre decirle, fíjese, licenciada, que ya no le voy a pagar? No tengo dinero. Ella tiene todo el derecho de entablar las acciones legales en mi contra y entonces eso se va a volver en un conflicto de intereses con relevancia jurídica, porque ella puede demandarme ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juzgado, y obligarme, lógicamente, a que yo pague. Vean qué interesante sobre lo que es la relación jurídica sustantiva. Eso estamos hablando que se acude a un órgano jurisdiccional o a un juzgado, aquí el juez va a resolver, se va a entablar una relación jurídica procesal además de eso. Ahí va a haber un demandante y un demandado. En este caso la demandante sería la licenciada Ángela, el demandado sería su servidor. Intervención del Estado a instancia de parte a través de órganos jurisdiccionales para resolver un conflicto de intereses con relación jurídica, o sea que interviene el Estado a través de los juzgados para que lógicamente yo cumpla con la obligación. Eso, digamos, esa es la parte procesal. Una relación jurídica, entonces hay un sujeto activo y un sujeto pasivo y lógicamente va a existir también, si esa relación jurídica inicialmente era sustantiva, pero si no se cumple, vamos a ir ante un órgano jurisdiccional, ante un juez y se va a entablar una relación de carácter jurídica procesal. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Eduardo Pérez, por favor, compañero. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Qué pasaría si al final usted, con el ejemplo que dio, no le paga a la licenciada? ¿Tiene pena de prisión? Bueno, aquí hay una respuesta muy interesante. Recuerde que hay un principio que establece claramente que dice que por deuda no hay prisión. ¿Qué hacen entonces muchas personas? Como es una deuda, no le voy a pagar. Y ahí entonces me van a llevar y me van a dictar una sentencia ante un juez que yo debo 100,000 quetzales, 5,000, 10,000, lo que sea. La sentencia me va a decir que yo soy obligado a pagar, pero si yo no tengo dinero, voy a decir simplemente, sí, voy a pagar, solo que me van a esperar un momentito. De que le debo, pero ¿cuándo le va a pagar? Ese es el problema. Entonces, eso es quizás lo que ustedes deben de tener muy en cuenta y el criterio de lo que dicen las personas siempre es que no tengo dinero. Y como dicen que por deuda no hay prisión, de eso se agarra la mayoría, entonces simplemente se queda nada más. De nada sirvió que fueron básicamente a demandarme al juzgado y que nunca me pagaron. ¿Ahí hay otra pregunta? Magalí Monzón, por favor, compañero. Sí, licenciado, ¿cómo determino quién es el sujeto pasivo y quién es el activo? El sujeto activo es el acreedor, o sea, la persona que me hace el préstamo. Y el sujeto pasivo es el deudor, o sea, el que está recibiendo el dinero, ¿va? Esos son los dos sujetos. De la relación jurídica siempre van a haber dos sujetos. Un sujeto activo y un sujeto pasivo. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ninguna otra. Licenciado, como usted mencionó, si no tienen dinero no pueden pagar, pero si este deudor tiene bienes, ¿será que los puede ofrecer al acreedor? Bueno, ahí ya cambia la situación, porque me refiero cuando dice por deuda no hay prisión, así es que no voy a pagar. Pero si tengo bienes, imagínense, yo soy el deudor
y no quiero pagar, pero tengo una en mi casa, tengo mi carro y está mi nombre, ahí sí se le pide al juez que decrete un embargo en contra de mis bienes para garantizar el pago a la persona a quien yo le debo. Eso sí es interesante porque ahí sí funciona la importancia de tener bienes. Pero si la persona no tiene bienes, lamentablemente, yo soy el que debo, muy bien, gracias, pero la persona a quien le debo simplemente se va a quedar esperando ahí, a ver cuándo le pago. Pero no tengo, yo le estoy diciendo que no le debo. Estoy diciendo claramente, sí le debo, y no le voy a pagar, pero espéreme, no sabe cuándo. Pero como no tengo nada de bienes, ahí sí vamos lo más serio. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda más al respecto. Sí, Magalí escribe, en el caso de un arrendamiento, el arrendante es el sujeto activo y el arrendatario es el sujeto pasivo. Exactamente, así es. No hay más dudas, licenciado. ¿Hay más preguntas? No, licenciado. Entonces, esto es en relación al tema de la relación jurídica. Siempre en la relación jurídica van a haber dos o más personas. Uno se llama sujeto activo y el otro se llama sujeto pasivo. El sujeto activo siempre va a ser el acreedor, el sujeto pasivo va a ser el deudor. Y en este caso, si se entabla una relación jurídica sustantiva, puede terminar lógicamente a nivel puramente judicial y cuando se inicia el proceso es ya la relación jurídica de carácter procesal. Allá vamos hablando de un demandante y un demandado y el requerimiento o la solicitud de lo que se pretende obtener. Ahí va a participar un juez que va a resolver y va a dictar una sentencia en un momento determinado a raíz de la demanda que se haya planteado. Bueno, seguimos adelante. Aún más gráficamente diríamos, la relación jurídica la podemos resumir con esta gráfica. Sujeto activo, sujeto pasivo. Esa relación, la que se va a dar entre estas dos personas. Puede ser el concepto patrimonial de una deuda. Hay un acreedor y hay un deudor. Aquí estamos hablando, veamos solo para ejemplificar aún más todavía, esa relación de carácter jurídico, donde el sujeto activo pues, está diciendo yo respeto tus derechos. El otro también le dice yo respeto tus derechos. Y en esa anuencia de mutuo respeto es en que se realiza inicialmente la relación jurídica, que lógicamente puede terminar de otra manera. En el caso que estábamos ejemplificando y se da mucho en la práctica, especialmente se empieza de buena manera porque cuando llega el deudor y a un particular y le hace un préstamo, hasta sonriente va y le dice un montón de cosas, empieza a halagar al acreedor, pero después de un pasado tiempo vemos que ya no quiere pagar, entonces empiezan los enojos cuando empieza a recibir requerimientos de cobro. Lógicamente hay necesidad de terminar ante un juez y ahí se le va a obligar y ahí entonces vamos a ver realmente si es factible. Yo siempre recomiendo, cuando alguien acude a mis servicios, acude solicitando mis servicios profesionales para decir, licenciado, mire, fíjese, don fulanito tal me dé cierta cantidad de dinero. Yo la primera pregunta que les hago, le digo, mire, ¿ya averiguó si tiene dinero y si tiene bienes? Simplemente me dice el licenciado, no tiene ni trabajo tiene. Y tampoco no tiene nada a su nombre. ¿Para qué vamos a gastar si no va a lograr nada? Ahora, distinto es que me digan, licenciado, él no tiene trabajo ahorita, pero si averiguó, mire, la casa donde vive está a su nombre. Solicitemos, entonces planteemos la demanda y solicitemos un embargo. Porque el embargo lo que va a hacer es limitar que este señor pueda vender su casa mientras yo lo tenga demandado. Y cuando se dicte la sentencia, si me debía 100,000 quetzales y más intereses y todo, de repente al final se va a liquidar que son 200,000 quetzales. Si no me quiere pagar, con su casa se va a solventar esa deuda. Lógico, después hay que vender ese inmueble y calcular más o menos
con un avalúo cuánto vale. Si su casa valía 500,000 quetzales, yo tendría que, si yo me quiero quedar con la casa, tendría que reintegrarle 300,000 quetzales más. Me estaría cobrando los 200,000. Solo por citar un ejemplo. Pero si no tiene bienes, esa relación jurídica va muy mal. En Guatemala, la mayoría de guatemaltecos tienen esa mentalidad de decir, por deuda no hay prisión. Pero fue fácil adquirir el dinero, recibirlo, gastárselo y ahora no querer pagar. Bajo el principio que por deuda no hay prisión. Eso es lo que dicen la mayoría. Sí, claro que así es, pero también hay obligaciones también de carácter moral. Bueno, eso no viene acá, estamos hablando nada más de la relación jurídica. La clases entonces de relación jurídica. La relación jurídica puede ser de dos clases, sustantiva o procesal. Cuando hablamos de sustantiva, recuérdense que las sustantivas son todas aquellas normas que permiten básicamente entablar lo que la misma ley pretende. Decíamos, el Código Civil regula lo que es un préstamo. Yo puedo hacer mi préstamo a un particular, a una institución bancaria, y si voy a un banco, por ejemplo, voy a hacer mi préstamo de 500,000 quetzales. Lógicamente es una relación de carácter sustantiva. El banco lo único que me va a decir, bueno, ¿qué garantía me tiene para asegurar que me va a pagar? Yo le digo, mire, solo mi casa tengo. Y entonces, ¿qué van a hacer en el banco? Yo estoy prestando 500,000 quetzales. El banco va a mandar a practicar un avalúo sobre mi casa y ellos van a decir cuánto vale. El valuador le va a decir al banco, mire, esa casa está valorada, si lo quisiéramos vender, en unos 800,000 quetzales. Bueno, entonces el banco dice, de acuerdo, le vamos a dar sus 500,000. Pero ¿qué pasaría si yo estoy pidiendo 500,000 quetzales y el banco hace el avalúo de mi casa y dice, no, esa casa lo más que vale son 350,000 quetzales? Lógicamente el préstamo jamás me lo van a dar. El banco regularmente siempre me van a autorizar un crédito o un préstamo sobre la mitad del valor de lo que yo estoy prestando. Casi así funciona en el banco. Eso es una relación sustantiva. Ahora, la relación jurídica procesal va a ser cuando yo incumplo con el compromiso. Si le presté al banco y ya me atrasé 3, 4, 5 meses, el banco empieza una demanda en mi contra y me va a obligar a que yo pague o simplemente me van a quitar el bien inmueble que yo di en garantía. Porque ese préstamo se llama un mutuo con garantía hipotecaria que el banco lógicamente me proporcionó. No sé si surgen dudas. Veamos entonces, con la misma gráfica que acabo de hablar para entablar básicamente la ejemplificación de las clases de relación jurídica, diríamos la sustantiva y la procesal. En la relación jurídica sustantiva es la que se van a dar entre los sujetos activo y pasivo, y lógicamente dentro de esto se puede dar un conflicto de intereses con relación lógicamente y con vínculo de carácter jurídico, si no se cumple. En cambio, en la relación jurídica procesal, aquí ya lógicamente se está poniendo en movimiento ya un proceso. Puede ser una demanda por un juicio ejecutivo en la vía de apremio, eso se llama juicio ejecutivo en la vía de apremio, se titula cuando yo fui a prestar al banco 100,000 quetzales y además de eso yo puse en garantía que si no pago está mi casa, ahí hay una garantía hipotecaria. Y entonces el banco es lo único que va a hacer, me van a cobrar y si yo no pago, ya está garantizada esa deuda con mi casa. Eso es básicamente lo que se va a pretender en una relación jurídica procesal, lograr los objetivos que se están planteando. Hay un demandante y un demandado. El demandante es el acreedor, el demandado es el sujeto pasivo. Entonces, aquí va a haber una resolución, allá hay un conflicto de intereses y lógicamente el juez es el que va a resolver y va a dictar una sentencia. Muy bien. Hasta aquí no sé si hay dudas, por favor, preguntas. Hagamos o formulemos ya nuestras inquietudes. Magalí Monzón, por favor. Perdón, licenciado, ¿podría repetir lo de la relación
procesal y sustantiva. Ahora, estamos hablando de la relación jurídica. Dice que la relación jurídica puede ser de dos clases. La primera se llama relación jurídica sustantiva y la segunda se llama relación jurídica procesal. ¿En qué se diferencia la sustantiva y la procesal? Que en la sustantiva, digamos, lo estamos haciendo nosotros nada más como particulares. Si yo llego a un negocio jurídico con Magalí y le digo, mire Magalí, necesito directamente que usted me conceda un préstamo. Y yo hago el préstamo, que es lo más entendible, de 20,000 quetzales, se los pago en una semana. Ella de común acuerdo, porque como la ley le faculta y eso es permitido hacer préstamos, entonces ella me dice, con mucho gusto, licenciado, está, ya sea porque me haya pedido garantía o no. Entonces ella se va a convertir en un sujeto activo, que a la vez va a ser la acreedora. Yo voy a ser el sujeto pasivo, o sea, el deudor. Pero hasta aquí todavía no estamos hablando que me va a demandar o no. Aquí está entre nosotros. Esto es una relación jurídica sustantiva. Todo dentro del marco legal, pero todavía no hay conflicto. Pero básicamente, aquí si llegamos ya a la semana y yo no le pago, y ella empieza a requerirme de pago, y yo le digo simplemente no tengo dinero, me espera, yo le voy a pagar. Lógicamente ya ella no va a estar consciente de estar esperándome más y más tiempo. Lógicamente, si le firmé un documento, ella va a decir, bueno, si no me paga, lo voy a tener que demandar. Y entonces ella empieza a analizar si va a entablar esa relación jurídica procesal o simplemente se va a quedar esperando a que ver cuándo le paga. Esa es la relación jurídica sustantiva. Mientras que si se incumple y de repente el acreedor dice, no, yo no me voy a quedar callado, así es que mejor voy a acudir a un órgano jurisdiccional, es decir, a un juzgado en donde un juez es el que va a dictaminar, y entonces para eso tengo que iniciar una relación jurídica procesal, un proceso, una demanda, en donde el sujeto activo, o sea, el acreedor, se va a convertir en el demandante y el sujeto pasivo se va a convertir en el demandado. Después de las audiencias respectivas que conlleva todo el proceso, el juez va a dictar una sentencia y me va a obligar a pagar. Estoy diciendo, me va a decir que yo debo tanto y que lo debo de pagar. Y aquí es donde nos volvemos otra vez a hacer la interrogante. Si tengo bienes, que mejor si se aseguró cuando planteó la demanda para que embargaran bienes que están a mi nombre. Pero si no tengo nada, se dictó la sentencia y simplemente le voy a decir, de acuerdo, yo le debo, pero no tengo dinero ahorita, así es que me espera. De nada sirvió todo. Por eso las demandas, cuando se inicia la relación jurídica procesal, hay que analizarlo realmente, si vale la pena o no, o solo se va a gastar. ¿De qué me sirve que el juez dicte una sentencia que yo debo 200,000 quetzales, pero si no tengo dinero, no me van a poder cobrar? Simplemente se van a quedar esperando ahí. No sé si hay algún comentario al respecto o preguntas. No, licenciado. Claro. Muy bien. Entonces continuamos y pasamos a la siguiente gráfica. ¿Cuáles son los elementos personales en la relación jurídica colectiva? Aquí tenemos, por ejemplo, al propietario, al poseedor y la vivienda. Cuando hablamos del sujeto activo, diríamos, ¿quién sería el sujeto activo en esta relación en donde una persona, lógicamente, está confiándole su bien inmueble a otra, que puede ser el inquilino o el poseedor, a cambio de una renta mensual? ¿Quién es el sujeto y en dónde diríamos cómo podemos ejemplificar la relación sustantiva entre sujeto activo y sujeto pasivo? Determinemos en primer lugar, en este ejemplo, quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. Por favor. El activo es el propietario y el pasivo el poseedor. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué clase de relación jurídica es esta donde de mutuo acuerdo el propietario le dio la casa para que él pueda vivir ahí?
¿Será una relación jurídica sustantiva o una relación jurídica procesal? Una relación Procesal. Sustantiva. ¿Por qué razón no es procesal? Porque quizá el inquilino le está pagando puntual la renta y se acabó. La ley permite y regula el contrato de arrendamiento. Ahora, ¿en qué momento se va a convertir en una relación jurídica procesal? cuando digamos, cuando ya no paguen la renta el que esté alquilando. Exactamente. Cuando el inquilino ya se atrasó 3, 4, 5 meses y ya no quiere pagar, entonces el propietario, que es el arrendador, le va a plantear una demanda para desocuparlo. Eso se llama un juicio sumario de desahucio y pago de rentas atrasadas. Lógicamente, ahí tuvo que intervenir ya un juez. Ahí se va a dictar una sentencia en un momento determinado para que el otro desaloje o se practique el lanzamiento si en caso no quisiera salir. Así funciona realmente lo que es entonces esa relación de jurídica procesal. Bien, yo quisiera por favor ahora sí, si alguien me quiere apoyar y me puede explicar qué diferencia hay entonces entre la relación jurídica sustantiva y la relación jurídica procesal. Me gustaría por favor escuchar a alguien que me explique esas dos diferencias. Ojalá y nos haya quedado claro, ese es el objetivo. Yasmín Ailish, por favor, compañera. Muy buena tarde. La diferencia es de que una relación sustantiva es de las personas como individuales, no hay nadie más dentro de esa relación, sino que es algo de mutuo acuerdo, donde no, digamos, todo se está cumpliendo como ellos lo dijeron. Pero ya pasa a ser una relación procesal cuando hay un incumplimiento de parte de alguna de ellos, entonces ya se procede a una demanda. Eso ya es también parte de donde meten al Estado, entonces ya tiene que regular ahí. Muy bien. La felicito. Esa es en esencia realmente la diferencia entre lo que es una relación sustantiva y una relación de carácter procesal. Muy bien. Pasamos entonces. Hablamos directamente de elementos materiales de la relación jurídica. Los elementos materiales de una relación jurídica son hechos y actos. Por favor, ahora sí viene nuestro recordatorio, si pusieron atención en su oportunidad cuando hablábamos de los hechos y los actos jurídicos, por supuesto. ¿Qué es un hecho y qué es un acto jurídico? Recordemos, por favor. Licenciado, el acto jurídico no es la voluntad que tiene la persona. ¿Y el hecho jurídico? Es donde se da por naturaleza más que todo y no interviene la voluntad. Muchas gracias. ¿Quién más quiere ampliar, por favor, para aclarar? Fíjese que es un recordatorio de temas que hemos visto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Un acto jurídico es una manifestación de voluntad para existir un derecho y el hecho jurídico es cualquier acto que tenga consecuencia legal. Muy bien. Una tercera participación. Vivian Lisset y Ariana Bermúdez, licenciada. Por favor. Buenas tardes, licenciado. Un acto jurídico, como decía mi compañera, es donde se manifiesta la voluntad de uno mismo para crear y exigir un derecho. En cambio, un hecho jurídico es cualquier acto que va a llevar a una consecuencia jurídica y al legal, y pues eso es lo que entiendo por hecho y acto jurídico. Muy bien. ¿Quién más quería participar, licenciada? Ariana Bermúdez, por favor. Buenas tardes. Los actos jurídicos es la realización de los supuestos
que manifiesta la voluntad de las personas por obtener las consecuencias jurídicas, y los hechos jurídicos es cuando se genera por obra de la naturaleza o involuntariamente. Muy bien. Resumiendo entonces, cuando hablamos directamente de los elementos materiales, estamos hablando de hechos y actos jurídicos. Y por favor, recuérdense que estamos hablando de elementos materiales de lo que es la relación jurídica. Esa relación jurídica va a realizarse a través o por medio o por consecuencia de actos o de hechos jurídicos. Hablo y por favor que no se nos olvide. En los hechos jurídicos hay ausencia total de voluntad del ser humano. ¿Van a provocar consecuencias jurídicas? Sí. En los actos jurídicos, además de eso, participa el hombre o puede participar la naturaleza. ¿Van a acarrear consecuencias jurídicas? Sí. Mientras que en los actos jurídicos es la manifestación plena de voluntad. La persona está realizando tal acto jurídico con su conciencia. Es decir, sabe lo que está haciendo, está consciente de lo que está haciendo. Citábamos los ejemplos sencillos para recordar un poquito los actos jurídicos. Un contrato de compra-venta de una casa. El que está vendiendo y el que está comprando, ambos están decididos en hacer ese negocio. Uno en vender su casa y el otro en comprar la casa. Ese es un acto jurídico. El matrimonio civil es un acto jurídico porque ambos declararon su voluntad, nadie los obligó. En el hecho jurídico también vemos que hay consecuencias jurídicas, pero no hay intención de provocarlas. Y aquí puede participar la naturaleza misma. Decíamos los casos de los desastres naturales, los terremotos, las inundaciones, las situaciones que se pueden dar por el volcán haciendo erupción, por ejemplo. Eso es la naturaleza. Causos muertos. ¿A quién le van a echar la culpa? A nadie. Eso es entonces, cuando hablamos de esa relación jurídica, se va a dar a través o por medio de hechos o de actos jurídicos. Además, otro elemento material de la relación jurídica tiene que ser el objeto de derecho. Cuando un objeto de derecho tiene que ser sobre algo que esté permitido y regulado en la ley. Caso contrario, no podemos estar hablando de una relación jurídica. Sitúo un ejemplo muy sencillo. Si dos personas, un sujeto activo y un sujeto pasivo, alguien viene y dice, imagínense ustedes, viene una persona y le dice al otro, te vendo 1 kilo de cocaína. Ahí hay una relación jurídica. Pero estamos hablando que el objeto del derecho en este caso es ilícito. No es permitido por la ley. Eso es un delito. Entonces el objeto del derecho debe ser determinado, debe ser dentro del marco del derecho, no algo no ilícito. O que vengan dos personas, una dama, una señora con su hijo, y por el otro lado otra señora deseosa de tener una familia, y entonces dice el licenciado, mire, fíjese si queremos que usted nos haga un contrato de compra-venta de este niño al contado. Eso no es objeto del derecho. Los niños, los seres humanos no son objetos de derecho. Aunque la otra señora diga es que yo no tengo familia, yo quiero tener un hijo y ella me lo va a vender, yo le voy a pagar 10,000 quetzales por... Ese no es objeto del derecho. Entonces no puede haber relación jurídica entre estos dos sujetos. Y lógicamente, el último elemento material es la pretensión y la prestación. Por favor, levanta la mano alguien. Magalí Monzón, por favor, compañera. Yo tengo una consulta. Ahí me generó un poco de duda de ejemplo. Por ejemplo, en el caso de cuando es por, ¿cómo se llama? Cuando dan una adopción, ahí que... Solo le voy a pedir un favorcito a Magalí, si nos puede regular bien su micrófono, casi no le logro escuchar, se oye mucha interferencia. Por favor, tal vez si regula o prueba le da más volumen o no sé qué es lo que está pasando con su audio, casi no sé si los demás compañeros, licenciada Ángela, me confirma si es audible el micrófono. No, licenciado. Y creo que lo está escribiendo, entonces dice, en el caso de adopción.
Solo eso, licenciado. Pues intentemos escuchar otra vez a Magalí. Abra su micrófono. Vamos a hacer lo posible por escucharle. Vamos a ver, por favor, Magalí. Me interesa su pregunta. Yo creo que lo tengo mal licenciado, pero sí me da duda en el caso que usted mencionó y de un humano. Pero en el caso de adopción, ¿qué pasa? Bueno. Ahí es diferente, porque fíjese que cuando hablamos básicamente del requerimiento que le citaba, porque estamos dando el objeto del derecho que esté permitido por la ley. Y entonces, en este caso, si una madre quiere vender a su hijo y la otra quiere comprarlo y que le están requiriendo sus servicios a uno como notario, yo le digo, eso no está permitido en la ley, porque no hay contrato de compra-venta de un niño o de un ser vivo, eso no. Solo se compran bienes materiales, objetos, pero no seres humanos. Y entonces Magalí pregunta, pero entonces, ¿qué pasa con la adopción? Pero ese es otro trámite, porque la adopción, lógicamente, no es una compra-venta. La adopción, básicamente, es que a un niño que sus padres lo abandonaron, no se desconoce quiénes son los padres, etcétera, viene una pareja o una persona, incluso puede ser sola, en la intención de adoptar a este niño. Y para eso debe haber un estudio previo directamente por el órgano competente para ver si califica para que la persona pueda adoptar o no. Porque les hago un comentario así básicamente. Una Comisión Nacional de Adopción, me parece que se llama esta comisión, pero a mí me parece también inaudito lo que se da allá, porque la forma. Hay niños, fíjese, hay niños que se van a dar en adopción y de repente hablemos de un caso reciente que acabo de conocer y me da mucha lástima a veces cuando pienso en el niño y cuando pienso a veces en la familia que pretendía adoptar. ¿Por qué razón? Porque había un niño que sus padres lo abandonaron. Por lo tanto, entonces estos padres fueron catalogados directamente y denunciados como ebrios y drogadictos. El niño tenía más o menos su año y medio, entonces los quitaron. Le suspendieron la patria potestad, lógicamente, a los padres y los mandaron a este niño a un hogar. Luego de ahí fue donde los interesados en adoptar empezaron a hacer su solicitud de este niño, porque ellos, cuando los padres estaban en una situación difícil de vicio, diríamos, estos señores, esta pareja, tomaron al niño y lo cuidaron por varios meses. Le brindaron atención, pero después cuando se dio la denuncia sobre los padres, la Procuraduría General de la Nación exigió que ese niño fuera entregado a un hogar. Los padres ya estaban hallados con el niño. Y entonces después, cuando vieron en qué hogar estaba, ellos empezaron a tramitar la adopción del niño. Sin embargo, ahí ven lo más tremendo y lo más serio. Que les dijeron a esos señores que ellos no podían, ellos les podían calificar para una adopción, pero les iban a dar a otro niño, no al que ellos estaban pidiendo. Porque la adopción, lógicamente, no es para complacer requisitos o gustos de una pareja. No, la adopción es para darle un hogar a un niño que no tiene padres y que supuestamente va a llenar también ese vacío para estos padres para poderlo atender. Pero en este caso, para mí calificaban estos padres que tenían ya meses de tener este niño, ya el niño estaba muy, pero muy hallado con ellos. Sin embargo, se los negaron, le dijeron, no, eso no es para ustedes. Ustedes pueden calificar, están solicitando una adopción, les vamos a buscar y les vamos a dar uno, si ustedes lo quieren, y si no, pues no. Yo diría que la adopción no debería ser de esa manera, pero así está regulada. El Consejo Nacional de Adopciones es el encargado de regular todo lo que se refiere a la adopción. Después de terminado un proceso de adopción, entonces se hace toda la documentación y se le entrega al niño. Pero entonces ahí, lógicamente, es un proceso, hubieron evaluaciones, hubo participación de las entidades encargadas de ello y finalmente un juez es el que resuelve la adopción. Pero entonces no es así como cuando llega la pareja allá y quieren que se haga un contrato ahí y se acabó. La otra, la madre, incluso recibe hasta dinero. O sea, sí es un contrato de compra-venta, pero lógicamente eso no lo permite la ley, no es objeto lícito. A eso es lo que quería llegar. No sé si respondo su inquietud, Magalí, con lo que acabamos de explicar.
Gracias, licenciado. Me queda claro, comenta Magalí. Muy bien. Gracias. Entonces seguimos con el otro elemento material de la relación jurídica, la pretensión y la prestación. Pretensión y prestación. Pretensión, como la misma palabra dice, es lo que yo pretendo. Y la prestación es lo que se me va a dar. Como una relación jurídica, siempre van a haber dos sujetos, un activo y un pasivo, y vuelvo básicamente al ejemplo que citábamos de dos personas, una que presta y otra que da en préstamo. Si se incumpliere, lógicamente, la otra persona entonces va a acudir a demandar al sujeto pasivo y va a plantear una subpretensión. Y lógicamente, también una prestación. La pretensión es, si yo le presté 10,000 quetzales, ahora quiero que me pague de una vez intereses. Así es que yo pretendo que me pague 15,000 quetzales. Pero la prestación es de 10,000 quetzales. O 12,000 quetzales, lo que sea. No es lo mismo pretensión y prestación. Yo puedo pedir tanto. La pretensión es lo que yo pueda pedir. La prestación es lo que me van a dar. No a lo que yo tendría derecho. Eso estoy hablando en relación a los elementos materiales de la relación jurídica. Finalmente, ya para terminar este tema, quiero hablar del elemento formal. Elemento formal de la relación jurídica. Debe existir una norma jurídica positiva, es decir, que en la ley esté regulado y que esté en práctica. Positiva quiere decir que se está observando, que se está dando constantemente. Si hablo, por ejemplo, de un mutuo con garantía hipotecaria, ese préstamo donde yo voy a hipotecar mi casa, eso es un derecho, una norma jurídica que es positiva porque sí está regulada y sí se practica y sí se da en la práctica. Y por último, la extinción de la relación jurídica. ¿Cómo se extingue una relación jurídica? La respuesta es muy simple. Con el cumplimiento voluntario de la obligación. Si yo presté 10,000 quetzales y en el plazo de un mes dije que iba a pagar, llega el mes y yo llego con, presté 10,000, aquí están sus 10,000, muchas gracias. Ahí se extingue voluntariamente la obligación. O se extingue esa relación jurídica de carácter sustantivo. O bien por el cumplimiento obligatorio de la sanción impuesta. Si hubo necesidad de entablar una relación jurídica procesal, es decir, me demandaron, el juez va a dictar una sentencia condenatoria en mi contra, y entonces cuando yo cumpla con lo que me está diciendo la sentencia, ahí se extinguió también la relación jurídica, solo que va a ser un cumplimiento obligatorio, porque ya no lo hice de mi propia voluntad, me obligaron a través de una sentencia judicial. Eso es en relación básicamente al tema de la relación jurídica. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, jóvenes. Hasta aquí entonces estamos terminando lo que es el tema básicamente de la persona jurídica. Hablamos de la persona jurídica individual y de la persona jurídica colectiva. Dijimos que esto es un punto básicamente de evaluación para el examen final. Por supuesto, espero que este tema haya sido de claridad y absoluta comprensión, no solo para el examen, sino que para la vida cotidiana, porque esto se da constantemente y día a día en nuestras actividades. Por favor, Magalí Gonzón, ¿tiene una pregunta? Bueno, Magalí pregunta que en el caso de dos personas si existe el finiquito. Bueno, lógicamente cuando se da una relación de un préstamo entre dos particulares y cuando se paga, lógicamente es necesario, es recomendable extender el finiquito respectivo.
en donde se le está diciendo a la persona que está recibiendo a satisfacción lo que le debía y que por lo tanto ya no hay más que cobrar o más acciones judiciales que entablar. Simplemente ahí estamos extendiendo el finiquito. En el caso de los bancos también, lógicamente, se extienden los finiquitos, que es lo más aconsejable y lo más recomendable, para decir, estoy satisfecho, no debo nada y en ningún momento tienen derecho a demandarme. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema en general de la persona jurídica? Yo espero realmente que sí haya quedado claro el concepto de la persona jurídica. Yasmín nos pregunta, por favor, tiene la mano levantada, con mucho gusto. Muy buenas tardes, licenciado. Una duda. ¿Y qué sucede si el sujeto pasivo, digamos, fallece antes de poder cumplir con el contrato o con la relación, la parte que le tocaba? Muy buena su pregunta. Voy a ponerlo un poquito con más auge, si se quiere. Una relación jurídica donde está el sujeto activo y de buena fe hicieron un préstamo de 100,000 quetzales. Hablamos de 100,000 quetzales. Pero firmaron un documento. Y lógicamente la persona, el sujeto activo, nunca dudó que el otro le iba a pagar. Como se dice comúnmente, solo por llenar el requisito, firmarme esto, pues. Pero nunca se imaginó y le dio los 100,000 quetzales. Pero ahí solo decía que le debía 100,000 quetzales. ¿Qué va a suceder si de repente fallece el deudor? Pero, si por suerte este deudor tenía un vehículo y tenía casas a su nombre, el acreedor o el sujeto pasivo o activo tiene todo el derecho de hablar con la familia. Si era casado, hablar con la esposa y decirle, mire, su esposo me debía 100,000 quetzales. Aquí está este documento que ampara que me debía 100,000 quetzales. Entonces quiero que me diga, ¿usted me lo va a pagar? Puede ser que se escuche la respuesta y diga, yo no le pago a usted, si no acaso yo se lo presté, pues eso fue mi esposo, va a decir la señora, que ya se murió, yo no tengo nada que ver con él. Ah, bueno, si se pusieran esa actitud, entonces la persona que está como sujeto activo tendría todo el derecho de iniciar una relación jurídica de carácter procesal. Es decir, una demanda solicitando el embargo de bienes del difunto para que cuando se termine el proceso le van a ordenar que se paguen esos 100,000 quetzales con el patrimonio, con la casa, con el carro, no sé con qué bienes. Y entonces la familia ahí va a determinar qué nos conviene más, pagar los 100,000 quetzales o vamos a perder la casa. Ahí es como funciona entonces la famosa relación jurídica procesal. Muy bien, entonces. Gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado, yo tengo una pregunta. Licenciado. Sí, ¿a quién le damos el tiempo primero? ¿Quién nos preguntaba? Ay, gracias. Y si la casa está a nombre de la esposa, ahí no podrían hacer nada. No. Si la casa está a nombre de la esposa nada más, solo a nombre de ella, ahí sí no pueden entablar el procedimiento, la demanda en contra de los bienes de la esposa, porque el que prestó fue el esposo. Entonces va a responder sus bienes. Lógicamente, ahí sí, no la esposa absolutamente nada, ahí no, porque ahí sí ya es otro sujeto totalmente diferente. Ok, gracias. Ahora sí. Jonathan. Licenciado, mi pregunta es, ¿la persona que está cobrando tiene que tener algún respaldo para poder proceder al cobro? En relación cuando se refiere a un respaldo, ¿a qué se está ¿Algo refiriendo? firmado por la persona deudora? Ah, por supuesto, porque si no, recuérdese que si voy a demandar, voy a plantear un requerimiento, una demanda ante un juez, ante el juez o ante la ley, como se dice comúnmente, lo que se necesita son pruebas.
Yo no puedo ir a decir, por ejemplo, que usted me debe 100,000 quetzales. ¿Y cómo se los dio? Es que de palabras se los presté. Eso no es creíble y además de eso no es legal porque yo no voy a poder acreditar, no voy a poder aprobar absolutamente nada. Entonces, sí, para exigir el cumplimiento de una obligación debo tenerlo documentalmente. Porque en caso contrario no se puede decir que usted me debe. Sería una presunción nada más y la ley no se basa en presunciones, debe ser con base a pruebas. Excelente, Lick, muchas gracias. Muy bien. Bueno, con esto estoy terminando el contenido de la segunda unidad, que también era lo que había quedado pendiente de terminar y que dije que va a ser objeto de evaluación para el segundo examen parcial. O digo, para el examen final. Parcial ya, afortunadamente, ya terminamos. Bueno, para el examen final. El próximo día